A nombre de la mesa directiva, su presidente Pablo Virgilio González Romero, el primer vicepresidente Víctor Manuel Tibaquechá Balcero, el segundo vicepresidente Severo Sepúlveda Hernández y los honorables concejales los invitan a partir de este momento para que nos acompañen en lo que ha sucedido en esta honorable corporación. Bienvenidos. En el Consejo Municipal de Cota, Cundinamarca, se realizó el estudio proyecto de acuerdo número 25 de 2016, por medio del cual se establecen los porcentajes de subsidios y aportes solidarios para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo con destino al Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso del municipio de Cota, Cundinamarca, para las vigencias fiscales del 2017 al 2021. Estudio proyecto de acuerdo número 28 de 2016, por medio del cual se modifica parcialmente el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2019, Cota Municipio Ecoindustrial de la Sabana. Continuación del estudio del proyecto de acuerdo número 13 de 2016, por medio del cual se expide el Estatuto de Rentas, la normatividad sustantiva, el procedimiento tributario y el régimen sancionatorio para el municipio de Cota y se dictan otras disposiciones. Oye, el doctor viene y dice, sí señores, ustedes de parte tienen la razón y porque una fórmula mejor tenemos que ubicarnos en qué página y se cambien las tablas y las nuevas son estas y empecemos a decir la explicación. Escúchale, doctor, ¿en qué página usted se ubica? ¿Qué cuadros cambiamos? A ver, díganos por favor. Ahora están enviando a la Secretaría para que vayan a artículo 57 las tablas y lo estudian a los concejales para poder hacer el análisis de tal. Yo creo que eso nos permite pues recoger las inquietudes que hay de la corporación y digamos que eso. El artículo 57 del proyecto que salió aprobado de comisión. Entonces, si quieres, después leyendo las tarifas y las vamos comparando. Los concejales ubican. Pues esperamos un momento. Entre más lo usted vaya explicando mejor. En la página 34, concejales, donde dicen predios urbanos, predios residenciales. Es decir, ahí sugiere... Artículo 57 que dice tarifas del impuesto predial, lo explicamos ahí. Listo. Nosotros lo vamos, me imagino que no se van a hacer las copias. Por eso lo vamos a hacer ahí. Bueno, bien, entonces dense cuenta con ustedes que si no se hubiera hecho ese estudio, pues no hacen cambios. Sí hemos ganado terreno, y la idea, doctor Evelyn, como le manifiesto, es no hacerlo más gravoso de lo que hay, es mantener las tarifas. Porque después el pueblo nos castiga. Concejal de Destino de Orden. Sí, ya que nos van a pasar las tablas, sería bueno que le pasáramos a la gente que está en las barras para que ellos sepan de qué estamos hablando, para que ellos tengan también cómo comparar y poder también estar con lo que nosotros estamos hablando. Con todo gusto, concejal. Para que ellos también puedan... Ya lo van a proyectar también. Ya que el tema que vamos a tratar, pues él tiene pues algunas observaciones donde de pronto nos sirvan para que por favor las tengamos en cuenta. El artículo 57, la nueva propuesta, recogiendo las inquietudes que tuvimos la vez pasada, que las recogimos de la corporación y de cada uno de los honorables concejales, lo que hacemos es que arranca la tabla aplicando el artículo 23 de la ley 1450 y es lo que tiene que ver con la estratificación. Esto tiene, digamos, una explicación por qué en principio y por qué hoy no se ha podido aplicar el tema de la estratificación aquí en el municipio de Cota, porque no había la base de datos actualizada de la estratificación. Como lo ratificó el secretario que se acaba de ir, ya existe estratificación en el municipio, tanto urbana como rural, debidamente aplicada. ¿Qué significa? Que eso nos va a permitir poder tener los datos tanto de estratificación 1, 2 y 3 para poder aplicar. ¿Qué implica esto en la práctica? Que todos los avalúos que estén hasta 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes hoy, cerca de 93.801.000, les aplicaría la tarifa del 2.7. El estrato 2, también hasta 135 salarios mínimos, avalúo del 3.0 y de 3, estrato 3, desde 1 peso hasta 135 salarios mínimos,
135 salarios mínimos, el 3.5. Eso comparado con lo que tenemos actualmente. Actualmente, como he dicho, que estratos 1, 2 y 3 con avalúos inferiores a 135 salarios mínimos mensuales de clientes tiene una tarifa del 2.5. Pero esto realmente en la práctica aún no se está aplicando. ¿Por qué? Porque existía estratificación actualizada. Ya hoy la tenemos, que significa que lo podemos aplicar. Los residenciales con estrato 1, 2 y 3 con avalúos superiores a 135 salarios mínimos hoy están a una tarifa del 5 por mil. ¿Qué significa? Que van a haber muchos predios que están hoy en la tarifa del 5 por mil. Déjenlo donde estábamos. ¿Más abajo? ¿Dónde estábamos? Si nosotros miramos la primera tabla de predios residenciales, pues ahí no estamos bajando nada, antes subimos. Ahí, porque aquí de 70 millones 1 a 94 lo tenemos en el 3.0 y allá nos da el 5, del 1 a 98 nos da el 5.0 y aquí la teníamos en 3 y la siguiente la teníamos en 5.2 y bueno, esa sí quedó, pero igual le subimos a lo que sigue estrato 3 y pues estrato 3 quedaría entonces muy poco en el municipio por la estratificación que hay y pues no estamos, para mí no veo la diferencia, no sé si es que lo entendí, pero no veo la diferencia en qué le rebajamos aquí en esta tabla a la autoridad que nos presentó antes, porque para mí antes estaba más caro. La estratificación pues sería bueno nosotros que la conociéramos, porque es que en la propuesta que nos está dando la administración se van a manejar dos aspectos: la estratificación y la valorización. El valor de los predios. Valorización, porque es que aquí está hablando de valorización del 5 por mil, está hablando de valorización. Y si nos devolvemos el 2.7, el 2.8 y el 3, está hablando de estratificación. Entonces, pues si ya tenemos el proyecto o el documento, o como se llama, de estratificación, pues sería bueno nosotros que lo conozcamos y así se sabe qué es lo que se va a aplicar. Porque pues hasta donde sé no lo conozco. Porque como se viene cobrando hasta la fecha, lo que está por debajo de 135 salarios mínimos tiene el 2.5 por mil, y lo que está por encima de los 135 salarios mínimos tiene el 5 por mil. Hasta hoy está así el acuerdo que existe, y hoy en día estamos estudiando otro, pero estamos estudiando los dos aspectos: estratificación y valorización. Valorización. Es una valorización que se está manejando de acuerdo a los metros de cada predio. Entonces, pues compañeros, creo que no hemos avanzado. Yo sí le solicito a la mesa directiva que si ya existe este documento de estratificación, pues sería bueno conocerlo. Asimismo, podemos realizar unos cálculos y pues fácilmente, matemáticamente, vamos a saber cuánto se incrementa el que va a quedar en 6.5 o cuánto se le incrementa el que va a quedar en... Lo mismo que dice el considerado y el doctor, y discúlpenme. Estamos diciendo estrato 1, 2 y 3, pero lo estamos condicionando con el avalúo. Entonces, si en Cota hay un predio caracterizado por el estrato 3, pero vale 130 millones de pesos, ¿cómo le vamos a cobrar a esa familia? Si es estrato 3, pero el avalúo está en 130, entonces, ¿cuál tarifa se le va a aplicar a ellos? ¿La plena de 5.0, 5.2? La que le dé el rango de avalúo. ¿Cómo? La que le dé el rango de avalúo. Por eso, entonces no estamos haciendo nada con la estratificación, porque es que, mire, mi casa, lo pongo con ejemplo. Yo vivo aquí en la zona urbana. Mi casa es estrato 3, residencial.
y está hablada en el como 140, 150 millones de pesos con los que se pagan el impuesto predial. Es un ejemplo nada más por mirar este ejercicio. Entonces, ¿qué se le va a cobrar a la mayoría de los habitantes del centro del municipio que son estrato 3, porque son muy pocos 4 y 5 en el centro? Y menos estrato 6, hay menos. Pero entonces, esa es mi pregunta, porque es que aquí le ponemos, sí, muy bonito, le ponemos estrato 1, 2 y 3, pero le ponemos la condición, hasta 135 salarios mínimos legales mensuales. Entonces, si yo soy estrato 3, presidente, y yo quiero, es eso, si yo soy estrato 3, pero mi casa está valuada en 150 millones, pero soy estrato 3, a mí me la van a aplicar por el avalúo. Entonces, ¿para qué sirve el Estado? Artículo 23 de la ley 1450. Y honorable concejal, yo con la ley 5 familiar. Voy a leer el artículo tal cual. Bien, aquí está. Que fue un artículo transitorio. Voy a tratar de recoger las mismas palabras que creo que las he hecho aquí unas 3 o 4 veces. Esta condición que trajo el primer plan de desarrollo del gobierno Santos en el 2011 traía una transición para los años 2012, 2013 y 2014. Y voy a leer aquí abajito la parte que habla de la estratificación. Dice: a la propiedad inmueble urbana con destinación económica habitacional o rural con destino económico agropecuario, estrato 1, 2 y 3, y cuyo precio inferior a 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes, se les aplicarán las tarifas que establezca el respectivo Consejo Municipal entre el 1 y el 16 por mil. El incremento de la tarifa se aplicará a partir del año 2012 de la siguiente manera: para el año 2012 el mínimo será el 3 por mil, para el año 2013 el 4 por mil, para el año 2005 el año 2014 el 5 por mil, sin perjuicio de lo establecido en el recinto anterior. Había establecido una condición. ¿Qué significa eso? Que todos los predios, así sea estrato 1, 2 o 3, pero si los avalúos están por encima de 135 salarios mínimos legales, no pueden tener tarifas del 5 por mil. Y me voy a la primera parte. La transición es la siguiente: dice, la tarifa del impuesto predial unificado a que se refiere la presente ley será fijada por los respectivos consejos municipales y oscilará entre el 5 por mil y el 16 por mil. Dice la parte superior del artículo. Son más de 600 artículos y no hemos empezado. Aprobados en un día de Pues mire, es que aquí faltan, por ejemplo, las tablas, los comparativos, faltan la información que sale de la Consejería de aquí, cuántos hay en estrato 1, 2 y 3. Pues tenemos las tablas, mañana vamos a hacer el desarrollo que el doctor Efraín comience mañana y nos traiga esas tablas bien. Y comencemos ahorita con el artículo 184 hacia adelante, que es casi todo lectura y comentémosle dinámica eso, digamos, el presidente es que llevamos 2 horas mirando 2 tablas. Entonces, tenemos la dinámica. No me creen, yo hace 2 horas les propuse que esa era la dinámica. Y me dijeron que no, el Consejo Municipal que tenía que regresarse al principio. Aquí estamos en 2 horas y no hemos salido de nada. Ustedes dirán, presidente, qué pena. Yo me digo, para mí es importante esto. Esta parte es la que le vamos a mostrar al pueblo, incluso usted, presidente, tiene otras aspiraciones. Esto es lo que le vamos a mostrar al pueblo que está haciendo el Consejo por su defensa. Entonces, para mí sí es muy importante, presidente, y discúlpenme los compañeros si he sido incisivo y discúlpenme la gente de las raras en este tema, porque es que para mí a mí me tiene que quedar claro y me tiene que quedar despejado la ayuda y cuánto es que se le va a cobrar a la gente del pueblo, a la gente de Cota, que no lleguen y que pase lo del 2 de febrero del 2008, que después lleguen y dicen que nosotros por pasar esto rápido y por avanzar los 600 artículos, entonces nos vamos a clavar y después nos van a decirnos que los concejales tienen la culpa, y vamos a tener aquí una protesta, una desgracia, quién sabe qué nos llega a pasar. Pero entonces para mí sí tiene que quedar claro, y yo les pido disculpas,
y doctor Efren, yo comprendo ese desgaste que usted ha tenido aquí, pero es que a veces también se nos olvidan las cosas porque pues cuántas citaciones hicimos y no vino la Secretaría de Hacienda, entonces nosotros aquí también esperados, pues vimos el hilo de la situación, y a mí me disculpan por eso, pero estamos en el estudio y mire, yo estoy si me toca quedarme aquí hasta las 12 de la noche, presidente, lo hago, pero sigamos juiciosos. Y si las tablas están para mañana, diga doctor Efren, mañana les traigo las tablas a mañana en una hora. Vamos a tocar. No solamente empresarial, sino incluye comercio, dirección y construcción, avisos y tableros. Eso es supremamente importante todo, pero por eso les manifesté al inicio que esas tablas teníamos que tenerlas claras, que mientras nos hacía la claridad, continuáramos con la dinámica del estudio allá del artículo 184 en adelante, pero ustedes dieron lo que se dijo, ahí está. Fue un error, pero no creo. Todas cosas, mira. Pues la idea mía no era entrar de fondo de debate, sino que si ya tenía el doctor en la tabla, que nos explicara y empezara a marcar ya. De pronto la propuesta mía no pasó de ser proactiva a ser pero oye, todos teníamos la curiosidad de mirar cómo es la tabla, este más enredado que la otra. El doctor allá ahí queda pendiente de las tablas. Mañana no hay argumento, doctor Efren, como dicen los abogados, lo explico por estrado. Por favor, que vengan los funcionarios, que vengan planeación, a quien tenga que ver en este estatuto. Y me da pena, pero si no están acá nosotros, ¿qué podemos hacer? Miren que nos demoramos en esto. Que si tienen que estar todo el día como nosotros, pues esa es la dinámica. Ya no estamos penando, sino por parte de ellos. Pues arranquemos de ahí, doctor Efren, antes de decirle que están todas las tablas pendientes porque las observemos para que los concejales así bien no tengan, así estaremos. Arranque, doctor Efren, impuestos, así establecidos. No es leer, es explicar en qué consiste cada uno de estos impuestos. Espectáculos públicos, ese fue modificado recientemente por la ley 1493 del 2011, que hace referencia a artes escénicas. Este tema fue discutido en comisión también. ¿Qué es lo que hace realmente la nueva normatividad? Separa en qué casos la nación administra espectáculos públicos y en qué casos los administra el municipio. En el artículo 186 está la lista de espectáculos públicos que son competencias del municipio. Los que no estén en el artículo 186 son competencia del Ministerio de Cultura. Son ellos los que hacen el registro, son ellos los que hacen el cobro y son ellos los que transfieren posteriormente los recursos al municipio, como los conciertos, por ejemplo. Los conciertos, ¿quién los maneja? Ministerio de Cultura. Los que administra el municipio, eso, el 10% del espectáculo sobre la boletería va para el deporte, lo que viene de la nación va para cultura, así lo estableció la norma. Eso lo recauda obligatoriamente cultura. Ministerio de Cultura. Y lo recauda y luego nos envía aquí al municipio. Sí, y los municipios deben prestar logísticas, ¿Qué hacemos de eso? apoyo. ¿Para qué presta uno es aquí? Es para la tiene la palabra con Presidente, es que el tema me ha preocupado porque es que nosotros prestamos una logística, por ejemplo, ahora en Bogotá. En Bogotá va a comenzar los conciertos del otro año y tenemos aquí también el tema del transportador, donde el caso de cobrar es grandísimo, nosotros prestamos un servicio. O sea, ¿qué es el beneficio para el municipio? O sea, hay en Bogotá que ¿por qué nos van a beneficiar y poner el transportador? Porque lo único que vamos a tener esos días de conciertos es un caos en el municipio. Entonces me gustaría saber exactamente qué podemos recordar y cómo lo recordamos. Oiga, Carlos, el transportador él paga su impuesto de un comercio y tal de los artistas que él quiere allá cada 8 días. Yo me refiero es a los espectáculos que esporádicamente el municipio pienso así, porque si una persona como él paga su dulce comercio, ¿qué le va a cobrar a la gente? Y estos otras presentaciones de artistas en sitios, lo diría yo, privados, también tendrían que tributar al municipio. Digamos los bares, digamos el transportador, bueno, en fin, establecimientos de comercio, porque ellos tienen cover, ellos cobran. Entonces, si deberían tributar, el municipio también, que Así está en la ley, o sea, ahí sí yo no. y eso no pasa aquí. Aquí no pasa. Me queda la duda que vuelvo y les manifiesto que saca el municipio, porque
que presten esos escenarios, como la vez pasada, taparnos al día, 2, 3 días, a las 5 de la mañana no llega la luz de una gasosa, pobre cosa, no se para de semana. Siga, doctor. Y digamos que tiene toda la reglamentación del tema de lo que hace referencia a espectáculos públicos. El siguiente capítulo es sobre tasa de la gasolina. Aquí no hay mucho que decir. Está arreglado quiénes son los responsables. Los responsables son los mayoristas. Los mayoristas le compran a Ecopetrol. Y los mayoristas... ¿Usted ya terminó lo de esos espectáculos? Porque es que hay un parágrafo que me gustaría que diga para que se refiere usted. Allá el parágrafo que dice 10%, ¿viste? Será el último, artículo 190. Más abajo hay un artículo, parágrafo que dice: para los espectáculos que no requiere boletería, quien presenta el espectáculo deberá pagar 5 IVT. Aquí ya nos vamos como a 100.000 pesos, pero ¿por qué? ¿Por un solo evento? ¿Cómo? Por eso, ¿a qué se refiere ese parágrafo? El artículo 100. Ya en el artículo 190, claro, ya la cambia, ya dice que es VT, pero para espectáculos que no requiere boletería, ¿cuál sería el ejemplo de ese espectáculo? Porque ya vieron y paga de 100.000 pesos y hace el espectáculo, pero ¿cuál sería? Uno donde no saque boletería de venta. Aquí acuerdo. Más adelante, cuando entremos a votar, retiremos esa parte y continuemos para no demorar más el debate. Yo les pido, concejal, y yo después les hago la posición a ustedes de retirar esa parte de la estampilla. Digamos, el doctor Lebrén siga, tenemos lo de la estampilla aparte y continuemos. Presidente, yo necesito la claridad, yo no tengo la facultad para retirar este capítulo, me toca hacer la consulta con el gobierno. Con todo gusto la hacerla, pero ¿por dónde estamos sacando esto? Aquí es el 1% y también trae la exclusión sobre las 1000 VTs. Entonces sería concordante con lo anterior si eso también lo sacamos del estatuto. A ver, concejales, ¿qué? Las exclusiones de la estampilla de Procultura. El artículo 233. De todas maneras, doctor Lebrén, yo creo que si usted dice que es competencia del gobierno municipal, cuando nosotros estemos en sesión estamos perdiendo tiempo concejal, yo le voy a repetir la norma mediante la cual es función del Consejo Municipal. Nosotros no estamos discutiendo ni plan de desarrollo ni presupuesto municipal concejales. Yo sí, doctor Lebrén, usted aquí lo acompañaba muchas cosas, pero este que acabo de decir no es cierto. Que nosotros necesitemos la anuencia del Consejo del Gobierno Municipal para retirar algo que está aquí en el Estatuto de Rentas. Facultad nuestra, concejales. Eso sí me da pena, doctor Efren, así no es. Pero hay que... No, señor, no se necesita la ley, sino por favor, doctor Efren, me lee, como lo hemos hecho con los funcionarios textualmente, donde dice que para los impuestos que estamos tratando acá, se necesita la anuencia del municipio. Y señor concejales... Pero hay que hacer la consulta. Sí. No, señor, yo se lo digo concejal porque es que no dude. Es que resulta que las rentas es competencia nuestra. Y entonces imagínense qué estamos haciendo aquí, concejales, si es una imposición del gobierno. Mira el plan de desarrollo. Es que el plan de desarrollo dice que si nosotros no lo aprobamos, será el cambio de la por decreto. Es facultad del gobierno porque lo presenta. El presupuesto municipal, si nosotros no se lo aprobamos, será el cambio de la por decreto. El estatuto de rentas no, concejales. Eso es competencia nuestra. Me buscan la norma, uno de los secretarios, por favor. Me buscan y le leo al doctor Efren. Por ese motivo, doctor Efren, es que una vez aquí se disgusta con el gobierno, porque le imponen a uno una serie de situaciones concejales que a veces nosotros creemos que esas son funciones nuestras, señores concejales, esas son funciones del gobierno. Yo por eso les hago relación en qué partes, en qué proyectos de acuerdo el gobierno municipal tiene que autorizar. Esos exclusivos, cuando lo puede hacer por decreto. Pero el estatuto tienes toda la razón, señor presidente, y en eso yo soy muy respetuoso, la facultad del Consejo, pero la iniciativa constitucional de los tributos es del gobierno. Sí, es que el gobierno municipal lo propone, y yo en esto sí tengo que preguntarle al señor alcalde si él autoriza retirar el capítulo. Mientras usted le pregunta al señor alcalde, yo con horarios concejales, teniendo en cuenta que empezamos a las 6 de la mañana, son las 9 de la noche, yo creo que hay suficiente ilustración. Doctor Lebrén, yo dejo constancia aquí sobre la mesa. Una cosa es la iniciativa que el gobierno lo presentó, creo que ninguno de los concejales lo ha presentado. Y otra cosa es que para hacer una modificación o retiro tengamos que el alcalde firmarlo por escrito, eso sí no es cierto. No es cierto, pero usted necesitará que venga el sector jurídico de su oficina y lo traiga aquí a relación concejales, porque eso no es cierto.
Concejal Cabecita. Debería que dejáramos ese punto también pendiente y siguiéramos con el estudio, porque siempre nos Y concejal, si más adelante hay que retirar algo y el señor acaba de decir que él tiene que decirse del gobierno, ¿qué hacemos, concejal? No. Piensan ustedes, concejales, porque el doctor Herrera acabó de decir que... No, dejémoslo pendiente como también dejamos lo de las tablas y sigamos con el estudio. O sea, es como la proposición. Concejal Pérez. Yo estoy de acuerdo en que se deja y más bien si podemos escuchar al señor Eduardo Sáenz, que le habíamos dicho, y darle la palabra, porque mire, estamos dejando muchos temas para después y cuando nos devolvamos va a ser problema porque a nadie le va a gustar. Miren nada más con lo de las tablas y se van los de planeación y todo, ya van varios temas que son súper importantes. Las tablas, lo ha dicho Pablo, lo digo yo, las tablas son importantes, el predial, lo de la industria, lo de la vivienda, todo esto es importante, más que llegar y decir que van a poner un tablero, lo van a quitar y eso. Estamos ya vamos como en 5 temas que estamos dejando pasar y pasar y pasar. Yo pienso que deberíamos de parar ahí, darle la palabra para tener en cuenta al señor Eduardo Sáenz que está desde temprano, escuchar y así mismo poder tener un aporte para este mismo tema del que estamos tratando. Entonces, por favor, tenganlo en consideración que el señor lleva desde temprano y no tenemos el orden acá y pedir disculpas porque no está toda la secretaría y pues nos ha tocado saltar los temas de pronto que a usted le interesaba saber en estos momentos. Entonces, de antemano le pido disculpas. Observaciones, por lo menos, si a usted lo bien tiene entregarle una copia al doctor Efraín, ¿sí? Y de pronto el día de mañana mirar qué se puede analizar un poco a fondo, ¿sí? Hay temas que aquí ya los hemos tocado, pero pues no sobra de todas maneras pasarle una copia del oficio al doctor Efraín y que miremos cómo se puede colaborar con ciertos temas, sobre todo en los predios que no están desarrollados, buscando el beneficio de todos y que lleven nuevas industrias. Básicamente yo creo que el tema del doctor Sáenz, y yo lo dije en la primera reunión que hubo con los industriales, por ejemplo, hablemos del tema de valorización. Y miren que el doctor Sáenz está diciendo, el tema de valorización nosotros lo podemos llegar a concertar, que es una forma de buscarle al municipio, y yo aquí lo he dicho, recursos a través de un proyecto de 220.000 a 240.000 millones de pesos, y que ya en la zona industrial ya entendieron que el tema de valorización no es un tema que sí sale del bolsillo, pero que finalmente uno va a ver que la obra se hace al frente del predio de uno y que se necesita para el desarrollo de los predios urbanizados. Entonces, ese es uno de los tantos temas, no me quiero alargar, además, pero sí hay unos temas que el doctor Efraín podría llegar a
si por lo menos no se pueden modificar o cambiar sustancialmente, por lo menos mirar cómo se les puede dar una forma de concertación. Muchas gracias, presidente. Estudiar tabla por tabla, artículo por artículo, se han hecho unos arreglos, unas definiciones, hemos solicitado algunas cosas. Realmente he visto que la finalidad, al día de hoy, la conclusión que saco es que la finalidad realmente de este estatuto de rentas es meternos más impuestos a todos los clientes, independientemente del sector económico que estemos hablando. ¿Sí? La finalidad es que el municipio, la alcaldía quiere tener más recursos. Yo creo que contamos con suficientes recursos, doctor, para financiar los programas del plan de desarrollo del señor Carlos Julio Moreno. Se hizo una proyección, el municipio le aprobó 530.000 millones de pesos más o menos para el cuatrenio, ya pasó un año, deben aumentar muchísimo más el impuesto. Desincentivar, por ejemplo, el tema del comercio, el tema ya lo explicaba el doctor Sánchez, la industria, el tema agrícola. Estamos buscando incentivar realmente o desincentivar a la gente que realmente tiene su casa, su sede, su negocio, su industria. Hay que trabajar coordinadamente también de la mano, pero pues tampoco vamos a fregar a todo el mundo simplemente por algunos caprichos de la administración municipal. Ahora, nosotros junto con Bogotá, le digo doctor, junto con Bogotá, creo que somos los únicos municipios del país que tienen alumbrado público gratuito. Y usted no pretende, doctor, que nosotros como concejales vayamos a darnos una pena de cobrar el alumbrado público a algunas casas que ni siquiera tienen luz, que funcionan con esperma, y que conozco un par de casos, por ejemplo en las cuales yo los conozco, que no tienen ni siquiera todavía luz de Codensa. Ahora vamos a imponerles un tema de alumbrado público al que usa esperma. Increíble que en el municipio de Cota, por ejemplo, existan esos casos. Existan casos que en la casa ni siquiera tengan un bombillo. Y nosotros tenemos que darle ese lujo a los habitantes también del municipio. Cota es un municipio pequeño con grandes ingresos. Creo que somos el segundo municipio por ingreso per cápita del país. Tenemos importantes recursos, doctor. Mire, si usted se proyecta, si hoy miraba algunas proyecciones del municipio para el año 2017, vamos a estar cerca de 150.000 millones de pesos. O va a cerrar la administración con cerca de 150.000 millones. Entre 135.000 y 150.000 millones. Y ponerles un nuevo impuesto a la comunidad, cuando el gobierno nacional nos acaba de meter la mano de la forma en que nos la metió tan brusca, de la forma en que, por ejemplo, un presidente hace unas promesas para hacerse elegir y sale por una cosa como la que acaba de aprobar el Congreso, nomás solamente un IVA del 16 al 19%, y usted lo acaba de decir, que tenía que esperar un tema de sanción del tema del estatuto del gobierno nacional. Yo le decía, ¿por qué no se presentó posterior a la aprobación de ese estatuto? Finalmente, si la administración central ha insistido tanto en que necesita algunas herramientas para ser más eficaz en el cobro de sus impuestos, debieron haber pasado únicamente un estatuto con ese tema, esas herramientas que necesitan. Pero nosotros, o yo personalmente como concejal, no estoy dispuesto a asumir semejante costo político y económico, porque a mí también me va a afectar, porque yo soy del municipio. Y es que de verdad lo que hemos discutido desde el inicio es que el gobierno nacional solamente para el próximo año, hagamos la cuenta, un celular que valía 200.000 pesos con el 16%, sí, al 19, pasamos, súmele el 3%, vamos a tener que pagar 6.000 pesos más. 6.000 pesos más, por ejemplo, el tema de datos, de esas cosas que hoy en día se hace muy necesario y prácticamente pasó a ser un servicio obligatorio y básico para todo el mundo, porque todo el mundo necesita estar conectado con la tecnología.
todo el mundo necesita ir también al paso como va avanzando la tecnología. Y el gobierno municipal nos va a quitar algo que para mí también, por supuesto, es un lujo. Si nosotros dijéramos, no, es que el municipio no tiene recursos, hay que buscar recursos también para la inversión social, para ayudar a la gente de bajos recursos, para darle a la gente pobre, para darle a la gente que no tiene. Yo diría, bueno, hagamos el esfuerzo y metamos el tema del impuesto al alumbrado público. Pero el municipio de Cota tiene los suficientes recursos para seguir subsidiando el alumbrado público del municipio. No tenemos nosotros por qué darle una nueva carga a la gente y a la comunidad de Cota. Hay familias, doctor, que en el municipio tienen casa, pero sobreviven con el salario mínimo. Y 3.000 y pico, que si bien dicen que usted es para el estrato 1, pero acá, por ejemplo, en las casas y las viviendas hay poca ya de estrato 1. Estamos hablando de estrato 2. Y ya hay gente que gana el salario, familias que viven con el salario mínimo, vamos a aumentarle un valor de 6.000 o 7.000 pesos, que hablando del tema de economía, el tema de mercado, va a alcanzar a 3 libras de arroz. Y nosotros no podemos seguir afectando a los habitantes de nuestro municipio de esa forma. Porque el control público está contemplado en el Estatuto de Renta Nacional. Si nos obligan a encontrar nuestra cara, ¿quién la va a dar con eso? ¿Alguna otra inquietud, concejal? Presidente, a mí me gustaría saber el estudio que se realizó para mirar este estudio, o cómo se miró los estratos y qué estudio, cuántas personas hay en el municipio, estrato 1, estrato 1, estrato 2, estrato 3, cuántas son industriales. Por ejemplo, acá usted piensa que hay en cuenta, presidente, el tema de las rurales residenciales 0.50, o sea, o sea, esos son 16.000 pesos. O sea, que tenga una casa en lo rural, encima, paga 20.000, 10.000, más 16.000 pesos ahí, por ejemplo. Y en los condominios, como todos residenciales bajo régimen propietario estatal, van a pagar menos, el 0.40. Entonces, por ejemplo, ¿quién aprobó este estudio o quién nos dice que cobremos esto? Porque es que, ¿cómo va a pagar un condominio más que, por ejemplo, una rural residencial? Pues algo. O sea, no sé de dónde viene el estudio. Aquí se ha hablado siempre, este proyecto no es nuevo en este consejo, de aquí una vez se habló, por ejemplo, de que el estrato 1, 2 y 3 no pagara. Entonces me gustaría mirar de dónde sacaron este estudio técnico para mirarlo del alumbrado público. Esa sería mi intervención, señor presidente. Sí, concejal, realmente esa tabla, si uno la analiza allá arriba, te dice clase de predios rurales, tarifa mensual, no es que rurales residenciales 0.50, se asemejan al estrato 6, también paga 0.50. De la casita que está por el área, un pobre por allá a la orilla. Sin embargo, pues, me da una tranquilidad que existe la estratificación que no conocemos. Pero si no hay ninguna equivalencia, también allá habla, aquí ya la cambia para establecimientos ubicados en la zona rural industrial, ya hay el 10% recibo, que si gastan 200.000 y agua pagan 20.000, perdón, estamos hablando de los que gastan 200.000 y los pagan 20.000, pagan igual el predio rural que está en la parte de arriba. Entonces, estas tablas, con base en qué las sacaron, por ejemplo, quién se inventó estas tablas y el estudio que arrojó estas tablas, quién lo tiene, dónde salió. También me queda a mí la inquietud de esas situaciones. Está pagando más alguien de la vereda que alguien de eso. Dice allá urbanizables no, luego en la misma tabla dice urbanizables no urbanizados y urbanizados no edificados. El valor del impuesto predial a cargo, o sea, ¿qué tiene que ver el predial en una tabla donde estamos hablando de alumbrado? Es que aquí es de acuerdo al predial. Yo sí estoy confundido con esa tabla. No, aparte, los que no están edificados, los lotes que llaman negocios, Sí. les aumentan, aparte del predial, el 5% por alumbrado público. No, sí, un lote que no tiene servicio de los que van a estar pagados, es que tampoco la historia no es, ahí sí comparto lo que dicen ustedes, tampoco es sacar corriendo aquí al que se levanta un peso, eso sería grave.
No estamos dejando ni a que respire. Mañana le ponemos impuesto al que salga de su casa y respire aire público. Y si eso es legal y es competencia y es autoridad municipal, ¿cómo se hace? Porque como dice el doctor Efren, que no podemos retirar ni modificar nada de la ley. Entonces, el doctor Efren, a mí me gustaría que nos diga con base en qué esta tabla, en qué estudio o con base en qué el municipio nos trae esa tabla acá. Tiene la palabra, concejales, también toma el doctor Efren. Con mucho gusto, presidente. Pues empiezo como a dar respuesta como en el orden en que fueron planteados los interrogantes. Y muy seguramente dentro de alguna de las respuestas vamos cubriendo algunas de las inquietudes que yo planteaba. Lo primero que todo es que este es un impuesto nuevo, que hoy el 100% del costo lo tiene y lo asume el municipio con cargo al presupuesto municipal. Segundo, que tiene un marco jurídico y una autorización. Yo creo que las normas más antiguas en Colombia de tributos o de impuestos es la de ANURAPUR, es la ley 97 de 1913 y la ley 84 de 1915, reglamentada también por el decreto 24 de mayo de 2006. Recientemente trató de, en el plan de desarrollo nacional, el artículo 191, de pasarse a que fuera una contribución y no un impuesto, cual la Corte Constitucional lo declaró inexequible, porque efectivamente el gobierno nacional no tenía la competencia de modificar un impuesto de carácter territorial. Empresas de servicios públicos pagan 3 VTs, ¿cierto o me equivoco? ¿Sí es cierto, doctor? Sí, sí. Bueno, y aquí hay empresas de servicios públicos que tienen un asentamiento en la zona industrial. ¿Por cuál tarifa me voy yo para cobrarle como funcionario así? Le pongo el ejemplo, aquí está el doctor esta mañana, el doctor Eduardo nos dijo de Aguas de la Sabana que tiene el asentamiento allá, entonces ¿cuál tarifa le aplico? Al igual hay estaciones de servicio, al igual hay entidades financieras, al igual hay empresas de telecomunicaciones. Entonces, concejales, ¿cuál nos va a aplicamos? ¿La que me convenga? Es un vacío que queda ahí en la misma tabla. Por eso yo a veces le digo, doctor Efren, ¿con base en qué se hacen estos estudios? Caprichosamente que una persona haya impuesto esto, o con base en qué estamos aplicando una tarifa seria, que se le deje a los municipios y que a mí me pregunten en la calle, ¿usted cómo hizo eso? Porque luego le digo, no hay ninguna equivalencia en esa situación. Entonces, también estamos allá en la parte industrial y comercial de servicios, establecimientos ubicados en la zona rural, industrial y comercial del municipio. A ellos se le aplicaría también el 10%, ¿ves? Pero también hay establecimientos que están ubicados allá en la zona industrial. Bueno, aquí cobija lo comercial del municipio, estaba abarcado todos los comerciales. Ustedes es la sugerencia que ustedes tienen. Es lo mismo aquí una persona que tiene local acá que vende los gaseosas en empanada a un establecimiento de comercio que tiene su asentamiento de por sí en la zona industrial, aunque la actividad comercial puede ser la misma. Yo he estado en la zona industrial y allá en algunas partes es más económico, pero en otras partes también es costoso. Miren los restaurantes que hay al frente creo que es del cementerio, que hay un pollo frío y dice, las cosas baratas. Y estamos asemejando a esas mismas personas con la misma que tengan teniendo una empanada. Hay que mirar cómo hacemos una tabla, que no sé cómo podría yo hacerles caer en cuenta, pero doctor, es que explíqueme cuál tarifa aplica usted para cobrar en Hacienda, cuál tarifa se pone. Yo llego allá y digo, yo tengo mi estación de servicio en el torre de sí, pero me voy por la estación que dice 3 veces, justo una vez lo he visto. Pues, ¿cuál aplica? Ya la respuesta. Con gusto, presidente. Mire, la parte de la tabla de abajo dice establecimientos ubicados en la zona industrial comercial. O sea, toca mirar cuál es la zona que está determinada en esos que me digan con exactitud están en la zona industrial. Hay bancos, hay estaciones de servicio y hay una empresa de servicios públicos ubicada allá. Y en la tabla anterior le especifica cuáles son las que son de un régimen especial, o no de un régimen, sino una característica en especial. Los bancos pueden estar en el sector rural, en el sector urbano, en zonas industriales son bancos en cualquier lado. Las estaciones de servicio son estaciones de servicio en cualquier lado.
se les aplica esa tarifa. Por eso la menciona con nombre propio. No hay un estudio técnico realmente. Desde el inicio hablábamos y una invitación que va a los sectores que hay que caminar y conocer el municipio. Pero bueno, aparte de eso también se debió haber hecho un estudio técnico de verdad que nos hubiese mostrado la realidad y las necesidades de cada sector y del municipio. Entonces, esas cosas pasan también cuando improvisamos. Hemos hablado, por ejemplo, acá, voy a poner un ejemplo, doctor, de las obras que se entregaron o que se adjudicaron sin diseños. Eso es más o menos así. Esto está pasando más o menos con este estatuto. Y lo segundo, señor presidente, es para presentar la proposición de dar por terminado el día de hoy el debate. Ya llevamos acá cerca de 12 horas. Y no sé, compañeros, si de pronto me apoyen en la proposición de que se define por el día de hoy a este debate. Sí, concejal, yo creo también, igual que ustedes, ya es suficiente. Yo no creo que la ley de proposición, honorable concejal, yo creo que ya damos por terminado el debate acá. Realmente tiene razón, no es injusto también para nosotros y para los mismos funcionarios y para las personas que nos acompañan. Pero tiene la proposición. Gracias, concejal, al igual que usted también comparto, estamos cansados. A estas alturas del partido, son las 10:30 de la noche, empezamos a las 7 de la mañana. Creo que por el día de hoy, doctor Efraín, a los funcionarios hemos terminado formalmente el estudio del día de hoy. Este es el informativo del Consejo Municipal de Cota, Cundinamarca, en la República de Colombia. Muchas gracias por su sintonía, muy amables por estar ahí siempre pendiente y enterado de lo que sucede en esta honorable corporación. Buen día.